Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí todos juntos de nuevo para trabajar un tema, el tema que sigue en el programa, que es ecología. Antes de empezar con el tema, le demos los créditos a quienes se los merecen. Varias de las diapositivas que uso pertenecen al doctor Hugo Fernández, que es profesor de limnología, que es una rama de la ecología y es decano de nuestra facultad. Los datos relativos al mosquito Aedes aegypti y al dengue los tomé de una tesis doctoral defendida en el 2019 del doctor Álvarez Costa y de un micrositio de la UBA. También he utilizado las entrevistas a la doctora Gabriela Quintana y Giselle Rodríguez, que están trabajando en dengue de nuestra facultad y del CONICET, del programa de nuestra facultad que se llama La Brújula y que lo pueden encontrar en ese link que les pongo en la diapositiva. Y también quiero agradecer a Silvio Castillo por la ayuda que tengo siempre de él para editar los videos. Gracias, Silvio. Bien, ¿qué es la ecología? La ecología es la disciplina científica... Perdón, pero antes tengo que hacer una aclaración. Ustedes tienen en la cartilla un excelente resumen de los temas que nosotros vemos en ecología. Entonces yo no voy a dar completos todos los temas, sino que voy seleccionado algunos puntos que me parecían importantes para resaltar. Entonces, ustedes no van a encontrar en esta teórica todos los puntos que están en la cartilla y que van a ver en práctico, porque me parece que ustedes lo pueden leer y no van a tener dificultad con eso. Pero había algunos aspectos que me gustaba o que me parecía necesario resaltar y eso es lo que seleccioné para esta clase. Pero bueno, ecología entonces es la disciplina científica que se encarga de o que tiene como objeto de estudio las relaciones de los seres vivos entre sí y con su ambiente, lo cual significa un enorme objeto de estudio y extremadamente complejo. La ecología es una disciplina que también, en la cual también se aplica la teoría jerárquica que ustedes ya vieron, jerarquía en filogenia, y vieron jerarquía en niveles de organización. Acá también tenemos niveles de análisis de los procesos ecológicos. Por ejemplo, uno sería nosotros tenemos un río y podríamos querer analizar lo que sucede con el pez que está acá. Ahora, ese río es parte de un paisaje en el cual hay montañas, en el cual hay áreas riparias, o sea, riberas, que pueden ser llanuras, etc. Y todo eso está inmerso en una cuenca. Entonces, como esto es extremadamente complejo, hay una selección de los niveles para trabajar. A pesar de que ahora, cuando se pueden abordar preguntas mucho más generales porque se trabaja en equipos muy grandes y eso permite que se parcelen las investigaciones y luego se coordinen y se respondan esas preguntas tan generales. Entonces, si nosotros consideramos, ¿se acuerdan? La primera clase de niveles de organización, teníamos que para la vida, para la biología, considerábamos en líneas generales que el estudio comenzaba en la célula, individuo, especie, etc. Ahora, de todos estos niveles de organización, ¿cuáles son los que aborda la ecología? Uno podría decir la fácil. Bueno, población, desde población, luego tenemos una agrupación de especies, comunidad, ecosistema y biosfera, y todo el mundo estaría de acuerdo. Ahora, hay una perspectiva ecológica que considera que estos niveles de organización y estos estudios corresponden a lo que se denomina cinecología, pero que la ecología también estudia los individuos y las especies y eso es lo que se conoce con el nombre de autoecología. Entonces, ¿qué es la autoecología? Es la ecología de las especies o los individuos considerados aisladamente y se ocupa específicamente de cómo responden los organismos a las características del medio externo. Esta es una definición de Margalef, un ecólogo icónico dentro de esta disciplina. Yo quería también decir que en el contexto de los estudios autoecológicos, un concepto que ha sido rescatado muy recientemente por el Evo Devo, y les quiero leer un texto con respecto al holobionte. Una idea muy interesante que fue planteada alrededor de la década del 50 del siglo pasado es la de los organismos como holobiontes. Esta idea ha sido recuperada en el marco del Evo Devo y desde su perspectiva cualquier
animal, vegetal, hongo, incluso el hombre, es la suma de las especies que lo constituyen. ¿De qué estamos hablando? En los mamíferos, el desarrollo normal y completo de los sistemas nervioso, inmune, digestivo, etc., se realiza gracias a las interacciones con miles de especies de bacterias, las que ayudan a construir y sostener el cuerpo. Cada cuerpo de mamífero y de cualquier animal pluricelular sería entonces un proyecto multiespecífico, un holobionte. Los alelos de los genes de las bacterias simbiontes son una fuente de variación detectable que puede heredarse por millones de generaciones. Entonces, ¿qué es el holobionte? Es la asociación entre un huésped y toda su microbiota y constituye un individuo biológico en un sentido pleno y una unidad de evolución. ¿Por qué les digo esto? Les traigo este concepto acá porque, bueno, el estudio de un holobionte, o sea, de un individuo vertebrado, de una persona, por ejemplo, estaría incluido dentro de lo que consideramos o se llama autoecología. Pero nosotros no vamos a trabajar con eso en esta clase. Lo que vamos a trabajar con los otros niveles de organización, un poquito más convencionales: población, comunidad y ecosistema. Como ven, son todos jerárquicos. Un conjunto de poblaciones constituye una comunidad y luego las comunidades asociadas con su ambiente constituyen el ecosistema. Bueno, yo quería trabajar algunos aspectos del concepto de población. Ya lo hemos visto en la unidad de evolución. ¿Qué era la población? Si se recuerdan, es un grupo de organismos de la misma especie que viven juntos en un área geográfica en el mismo momento. Esto es muy importante, que dentro de la población todos los individuos capaces de reproducirse tienen la oportunidad de hacerlo con otro miembro maduro del grupo. No deben hacerlo, pero podrían hacerlo. Entonces esto es muy importante y nosotros ya lo vimos en evolución. ¿Por qué es importante? Porque la reproducción es lo que asegura la continuidad genética de esa población. En la medida que haya una unidad, un flujo génico, lo que tenemos es una unidad de evolución. A esto quería llegar. Las poblaciones tienen características o atributos que comparten los organismos que las componen, y esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de parámetros poblacionales. En esta población nosotros tenemos, por ejemplo, un número de individuos, y eso nos daría 4, y eso nos daría el tamaño poblacional de los peces de este río. Ahora, ¿qué otros atributos o parámetros caracterizan una población? Bueno, cuánto crece, o sea, la tasa de crecimiento, a dónde, en qué lugar del espacio se ubica, qué densidad tiene. Todos estos son indicadores que nos van a dar una idea de lo que sucede con esa población. Por ejemplo, uno podría pensar que entre esta población y esta ha habido un descenso del número de individuos. Bueno, obvio, porque acá hay 4 y acá hay 3. Y eso lo que nos está mostrando es que las poblaciones son dinámicas. Es decir, si yo tengo una población, por ejemplo, de anfibios, anuros, sapos, esa población no va a tener siempre el mismo número de individuos, y esto está muy estudiado, sino que las poblaciones tienden a cambiar a veces hasta muy agudamente el número de individuos. ¿Y cómo? Porque hay nacimientos y inmigraciones, o sea, hay individuos que nacen, hay individuos que entran a la población, mientras que otros individuos mueren y otros se van. Entonces eso hace que la población sean muy dinámicas, las poblaciones. El estudio de esa dinámica poblacional es lo que se conoce como demografía. ¿Y para qué se hace la demografía? Para cuantificar los cambios en una población. Bueno, a mí me parecía bastante pertinente trabajar el tema de población en relación a un artrópodo que nos afecta mucho últimamente, que es el Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Hasta el día de hoy, de la fecha que estoy grabando esta clase, 7 de mayo, se han registrado 2.300 casos de dengue. Es el mayor número de casos de la historia de esta provincia. El dengue es una enfermedad endemo-epidémica causada por un arbovirus, es decir, que el virus es transmitido por un artrópodo, que es el Aedes. Y
se transmite por la picadura del mosquito. Hay 4 serotipos. Y bueno, y las personas pueden cursar la enfermedad de una manera asintomática. Esto que les muestro es la distribución geográfica del dengue. Esta es de la tesis de Álvarez Costa del año pasado. Lo que me resulta interesante demostrar acá es que, fíjense, lo gris es la distribución de la Aedes y lo que está en rayas inclinadas es la zona con transmisión de dengue. No coinciden exactamente porque es posible tener Aedes sin estar infectados. Es decir, tener Aedes, de hecho en mi casa, yo tengo mi casa llena de Aedes, pero como nosotros fuimos sorteados por el Ciprosa, que hizo una campaña hace varios años, en la ciudad sorteó las casas y barrios y venía gente del Lillo a muestrear los reservorios de agua. Nosotros en esta casa no había dengue hasta hace unos años. Yo espero que sigamos en la misma situación, pero Aedes sin duda. Bueno, ¿qué pasa? Fíjense con el tamaño poblacional. Una de las luchas que tiene la provincia ahora y los sistemas de salud es la de evitar la proliferación de este mosquito en las viviendas, es decir, evitar el aumento de la población. Quieren reducir la población. Hay una manera drástica de reducir la población, que son las fumigaciones que se hacen en toda la ciudad, que reducen la población de los mosquitos adultos. Ese es el problema. Porque las fumigaciones no le hacen nada a las larvas y no le hacen nada a los huevos. Ahora, en relación al aspecto ecológico de esto, a mí lo que me interesa remarcar es cómo los estudios epidemiológicos son en muy gran medida estudios ecológicos y particularmente de ecología de poblaciones. Y acá yo quiero marcar algo que no es estrictamente, no está estrictamente relacionado a las cuestiones ecológicas, pero lo que se ha visto en los estudios es que hay un alto porcentaje de la población que está educada respecto a la transmisión del dengue, el mosquito, etc., pero que su papel en la transmisión y cómo prevenirla se disminuye porque en general tienden a subestimar los reservorios o los criadores que tienen en sus casas. ¿Qué significa esto? Yo veo una tapita de Coca-Cola con agua en el patio y pienso, no, ¿para qué la voy a sacar si eso no debe hacer nada? Bueno, este es el problema. Todo eso contribuye a la proliferación de los huevos y de las larvas y de los adultos. Entonces, esta subestimación que hace la gente de la contribución individual de estos recipientes en su casa a la población adulta se ha mostrado que es uno de los factores más importantes a la hora de explicar por qué, a pesar de la educación, la población adulta y en general la población del mosquito no disminuye. Bueno, ¿por qué es importante la demografía? Porque cuando nosotros conocemos los parámetros poblacionales podemos predecir lo que va a suceder con esa población. Y esto que nos interesa mucho ahora, ¿qué va a pasar con la población del dengue? ¿Va a crecer? Perdón, con la población de la Aedes, ¿que va a crecer? ¿Va a desaparecer? ¿Es una plaga? Bueno, entonces no hay duda de que es una plaga. Pero todas estas preguntas respecto a una población se contestan mediante estudios demográficos, que en el contexto de las medicinas serían estudios epidemiológicos. Acá hay otro concepto que me gustaría abordar, que es el concepto de metapoblación, y me resulta interesante de trabajar porque fíjense, y esto que les pongo en la diapositiva son poblaciones de mosquitos que están dentro de Tucumán. 11 de marzo, Acceso Norte y Barrio Sur son barrios de la ciudad de Tucumán, pero Yerbabuena es una ciudad aledaña, como todos saben. Ahora, resulta que el mosquito solo se puede mover alrededor entre 200 y 400 metros, o sea, 2 a 4 cuadras. Es decir, que las poblaciones de mosquito del Acceso Norte muy difícilmente puedan encontrarse con las poblaciones de mosquito de 11 de marzo, lo cual es muy alentador, dado que en 11 de marzo la tasa de dengue es abrumadora. Sin embargo, todos estos mosquitos son poblaciones que pertenecen a la misma especie. Eventualmente, esto se podría considerar un hábitat fragmentado, porque el mosquito no va a llegar acá puede haber una cantidad de cuadras grandes despobladas. En general no pasa eso en Tucumán, pero supongamos es un hábitat fragmentado, específicamente, en realidad no tanto por el hábitat, sino por la imposibilidad del mosquito de hacer 10 cuadras.
El mosquito que tenemos nosotros en nuestra casa es probablemente un linaje de mosquito que ha nacido, crecido, vivido y sus hijos están relacionados con nuestra familia. Bueno, entonces, todas estas poblaciones o demes que existen en nuestra ciudad y en Yerbabuena constituyen lo que se llama metapoblación. ¿Por qué? Bueno, porque no se van a cruzar directamente, pero eso no significa que si eventualmente hubiera alguna forma en un auto o en algún medio de locomoción, el mosquito llegara desde acá a acá o de Barrio Sur a Yerbabuena, ahí podría cruzarse perfectamente con sus conespecíficos. Bueno, algunos de los parámetros poblacionales que yo quiero repasar, que no son todos para nada, o sea, son indicados que, repito, un parámetro poblacional es un indicador del estado general de una población. De todos los parámetros poblacionales, densidad, distribución espacial, crecimiento, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, etc., el que yo quería trabajar con ustedes es el de crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional es, como su nombre lo indica, cómo crece una población. Hay situaciones en las cuales el medio en que vive la población no limita el crecimiento. Entonces la población esta tiene todos los recursos disponibles que necesita, los tiene disponibles y no tiene ningún problema para crecer. El crecimiento poblacional se expresa mediante un índice que es el R y que alude al coeficiente instantáneo del crecimiento de una población. Ahora, la población puede crecer con distintos tipos de crecimientos que se grafican con curvas. Esta que tenemos acá es una curva que se llama crecimiento J y este es un crecimiento sigmoide. ¿Qué significa esta curva J? Esta curva J lo que significa es que tenemos un número de individuos, n es el número de individuos considerando en el tiempo, y ustedes van a ver que al principio el número de individuos crece con una relativa proporcionalidad respecto al tiempo. Pero hay un punto en el cual el crecimiento se hace muy elevado en muy cortos periodos de tiempo, que es lo que sucede en esta curva. Ustedes tienen muy poco tiempo de diferencia y sin embargo el crecimiento es exponencial. Entonces este crecimiento J es el crecimiento que se supone o que se ha estudiado que exhiben las plagas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una plaga crece y aparentemente no habría nada que limite ese crecimiento. Las ratas de una ciudad o el mismo Aedes. Y luego tenemos el tipo de crecimiento sigmoide, que es este que está en rojo, que al principio tiene un comportamiento parecido a la curva a la que acabamos de describir, pero luego se va amesetando, o sea, se va enlenteciendo el crecimiento hasta que llega un punto en el cual el número de individuos de una población oscila hacia alrededor de una constante que se llama K o capacidad de carga, que alude al número de individuos que un ambiente puede soportar. ¿Qué significa soportar o sustentar? Bueno, el número de refugio, la cantidad de agua, la cantidad de alimentos, etc. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos curvas creen ustedes que se ajustará mejor al crecimiento de la Aedes aegypti? Y no es para que lo pongan en el informe, pero es para que lo piensen. Otro parámetro poblacional muy interesante es el de la pirámide de edades, que es este que está acá. Y esa pirámide de edades lo que hace es mostrar en la abundancia, o sea, el número de individuos en el tiempo, en distintas, o sea, cuántos individuos hay en las distintas edades en una población. ¿Para qué nos puede servir? Bueno, fíjense que ese es un parámetro poblacional que se toma en cuenta en los estudios de las poblaciones humanas. Este es el caso del censo en Argentina en el año 2010. Y lo que se muestra acá es un número, o sea, una base de esta pirámide que tiene una transición demográfica avanzada, porque tiene esta población tiene natalidad y mortalidad moderada o baja. Es decir, que tiene un crecimiento natural bajo. Lo que ustedes ven acá entonces es una cantidad, una base ancha de varones y mujeres en edad prerreproductiva y una base bastante más ancha
o un poco más ancha de varones y mujeres en edad reproductiva, lo cual significa que esta es una población que va a crecer. Bien, entonces, para resumir, porque esto es lo que me interesaba trabajar con ustedes de población, entonces, ¿de qué se trata esta unidad? Ecología. Nosotros en ecología vamos a trabajar 3 niveles de organización: población, comunidad y ecosistema. En esta primera parte de la clase, ahora vamos a hacer un corte, hemos trabajado el concepto de población, hemos trabajado el concepto de población con el caso particular de la Aedes, hemos visto qué significa la demografía o los estudios epidemiológicos en el caso de la Aedes, y hemos visto qué son los parámetros poblacionales para trabajar con crecimiento poblacional y las pirámides de edades. Ahora hacemos un pequeño corte y luego seguimos con comunidades. Bueno, continuemos entonces con la segunda parte de esta clase, que es la parte de comunidad y ecosistema. Entonces, ¿qué es una comunidad ecológica? Se puede definir como un tejido ceñido de especies que interactúan fuertemente. Las comunidades están estructuradas y también tienen atributos o parámetros que nos permiten describirlas. Estas características pueden ser, por ejemplo, el número de especies, la diversidad, las redes tróficas, etc. Acá lo que se ve es una red trófica, y esto es importante porque esta predación es una de las principales fuerzas que van a estructurar las comunidades ecológicas. Y volviendo a nuestro ejemplo de la Aedes, la predación está documentada en todas las etapas de los ciclos de vida de los mosquitos. Ahora, en Argentina nosotros tenemos numerosos organismos predadores que comparten el hábitat con los estadios inmaduros del mosquito, como coleópteros, hormigas, arañas, etc. Y también con los adultos. Ahora, lamentablemente los recipientes artificiales de cría de la Aedes son los hábitats que menor cantidad y diversidad de predadores presentan, con excepción de algunos de gran tamaño, de recipientes de gran tamaño. Pero en general, si los recipientes son pequeños, los huevos y las larvas no van a tener prácticamente predadores. Por eso es tan importante que uno mantenga las viviendas libres de recipientes o de cacharros. ¿Qué especies se predan sobre el mosquito? Bueno, acá hay como una serie una foto con varias. Yo hice este ejercicio de ver qué pasa en mi casa y me parece que es pertinente porque, como les dije antes, los Aedes son mosquitos peridomiciliarios. Entonces, bueno, ¿yo qué tengo en mi casa? Adentro de mi casa tengo la araña patona, la araña lobo, y de lo que está aquí nada más, y afuera de mi casa eventualmente hay libélulas y venteveos, pero yo diría que por la frecuencia que aparecen estos animales deben ser irrelevantes a la hora de la disminución de la población de mosquitos. Ahora, tanto la araña patona como la araña lobo y, por ejemplo, el bicho bolita, que sí, por suerte tengo un montón, que se llama Armadillidium vulgare, que es un isópodo. Estos bichos bolitas tengo muchos en mi casa, y de estas que se llaman tijereta o les dicen tijereta, que es Borrelia, también tengo muchos, y estas dos especies predan sobre los huevos de los Aedes. Entonces, decimos un tejido ceñido de especies que tienen algún tipo de relación. Una de las relaciones que estructuran, acabamos de decir, esa comunidad es la predación. Ahora, otro de los atributos de las comunidades es la diversidad. Y la diversidad es un atributo sintético que incluye la abundancia y la riqueza. Es una estimación de riqueza, el número de especies, y la abundancia es la cantidad de individuos de esas especies que existen en una comunidad. Yo hice un ejercicio hipotético y bastante como fácil. El que ustedes tienen en las guías de estos temas es un poco más complicado, pero comparé, inventé, ¿no? Pero más o menos, a qué cantidad de estos animales tengo adentro de mi casa y afuera. Y entonces digo, la araña lobo y la araña patona están más adentro que afuera, más o menos aproximadamente, y puse
8 arañas, lobo, 8 patonas, bicho, bolitas 8, hay muchos menos adentro, y tijeretas 5, que también hay menos adentro que afuera. Y luego en el patio hay menos arañas lobos, hay algunas casi las mismas arañas patonas, hay muchos más bichos bolitas y las tijeretas son 7. Entonces yo tengo acá, considero que hay acá dos comunidades, porque la de adentro es bastante independiente de la comunidad que está en el patio. Entonces, de estas dos comunidades comparadas, ¿cuál de las dos es más diversa? Veamos, las dos tienen la misma riqueza porque tienen 4 especies, pero la comunidad de adentro tiene aproximadamente el mismo número de individuos por especie, o sea que tiene una distribución más equitativa que la comunidad de afuera. Por lo tanto, la comunidad de adentro se considera que es más diversa que la comunidad de afuera. Les digo que desde que yo estuve estudiando para preparar esta clase dejé de sacar las telas de arañas de mi casa y pienso dejarlas ahí hasta que llegue el invierno por lo menos. Bien, este es el tema que a mí me interesaba trabajar con ustedes de comunidad. Entonces, porque el resto de la temática de comunidades, que es ¿qué otro tipo de interacción puede haber entre los miembros de una comunidad? Que si la predación, que si la simbiosis, el parasitismo, el mutualismo, etc. Yo creo que son conceptos que ustedes pueden trabajar solos. Y además luego tienen en la guía ejercicios bastante interesantes y profundos para trabajar las otras temáticas de comunidad. En relación al ecosistema también voy a ser muy breve. Sabemos que el ecosistema entonces es el estudio el ecosistema es considerar los seres vivos y su ambiente, ¿no? La consideración de los seres vivos y su ambiente. Todo eso constituye el ecosistema y es lo que nosotros vemos acá. Entonces tenemos todos los seres vivos y el ambiente en el que viven. Ahora, la comunidad de organismos y su ambiente físico. En el contexto de los estudios ecosistémicos e incluso de comunidades hay un concepto que es muy importante, que es el concepto de nicho ecológico. Es un concepto polisémico. ¿Qué significa polisémico? Que no tiene una sola definición. Es más, yo creo que es una discusión muy interesante respecto de qué se habla o de qué hablan los ecólogos cuando hablan de nicho. Hay por lo menos 2 definiciones, pero hay muchas más en realidad. Una es cómo el organismo usa su ambiente y la otra es el rol ecológico de la especie. Me parece que en líneas generales se relaciona, por lo menos en los libros de texto, más al nicho con especie que con individuo. Bueno, yo les traje un ejemplo acá del tema del nicho, que no debe ser confundido con hábitat, porque hábitat es el lugar geográfico donde habita una especie, y el nicho entonces es el rol biológico que tiene esa especie. Este es un ejemplo que a mí me parece muy interesante, porque los anolis son unas lagartijas tropicales, de selva tropical, bastante conocidas porque tienen la posibilidad de trepar a diferentes alturas de los árboles en la selva tropical. Y lo que se ha visto a través de estudios ecomorfológicos, que son estudios que tratan de relacionar la morfología, o sea, los caracteres de la forma en términos generales de un animal o de un ser vivo con respecto a las cuestiones o a sus requisitos ecológicos, lo que han mostrado los estudios ecomorfológicos es que en un mismo árbol pueden coexistir por lo menos 4 o 5 especies de anolis, cada una de ellas con un nicho ecológico diferente. ¿Por qué? Porque cada una de estas regiones del árbol, o sea, acá podríamos decir que estos anolis son anolis que viven en el dosel de la selva, estos viven en los troncos, hay anolis que viven en las ramas más finas estos viven en los troncos, hay anolis que viven en las ramas más estrechas y hay anolis terrestres que viven en el suelo. Entonces, lo que se ha visto en estos estudios ecomorfológicos es que cada uno de estos anolis ocupa un nicho distinto en ese hábitat que podría ser el árbol, porque cada uno se alimenta de distintos animales o plantas, se alimenta de distintos animales o plantas, se mueve distinto y explora los refugios de distintos estratos del árbol o de la selva.
Lo que nosotros hemos trabajado bastante este tema, no en Anolis, pero sí en otras lagartijas anolinas como este, que es un Polycrus, también conocido como el camaleón americano o sudamericano, que es una lagartija muy bonita. Lo que nosotros hemos estudiado es que estas lagartijas arborícolas tienen modificaciones o adaptaciones que les permiten explorar esa zona o de los estratos de una selva, aunque el Polycrus es más bien chaqueño, de bosque, que es la de las ramas estrechas. Y entonces tienen estructuras estructuras anatómicas de la mano y de las uñas totalmente distintas de las lagartijas que viven en el suelo. Bien, ahora lo que es muy importante con relación a los ecosistemas es el tema de la energía y la materia. La energía, recuerden, fluye en los ecosistemas, mientras que la materia se cicla. ¿Y por qué la energía fluye? Acá se muestra, esta es la última diapositiva, con esto termino la clase. Todas las flechas amarillas están mostrando el flujo de la energía en un ecosistema. ¿Y por qué se habla de flujo? Porque la energía, sabemos que los captadores de energía de los ecosistemas son los autótrofos o los productores primarios, que son los seres vivos capaces de transformar la energía luminosa del sol en energía química biológicamente útil. Sobre esto vamos a tener dos clases. Una sobre la captación, que es la clase de fotosíntesis, y la otra sobre respiración, que es cómo se transforma la energía en biológicamente útil y cómo esa energía es utilizada para las funciones vitales de los seres vivos. Vamos a tener dos clases un poquito densas, tengo que decir, pero bueno. Entonces, lo que interesa acá es que entonces la energía ingresa a los ecosistemas por los autótrofos y luego esos autótrofos alimentan a los consumidores primarios, estos a los secundarios, etc. Y se establecen así las cadenas tróficas o las redes tróficas que son más realistas. El tema es que en cada uno de los eslabones de esta cadena hay parte de la energía que se pierde hacia el ambiente porque se emite en forma de calor. Lo que han estudiado los ecólogos de los ecosistemas es que estos procesos energéticos de los ecosistemas se pueden describir mediante la primera y segunda ley de la termodinámica. Termodinámica es el estudio del comportamiento de la energía calorífica y las formas en que la energía se transforma en calor. Entonces esas leyes de la termodinámica sí son útiles para describir los procesos de los ecosistemas. Primero, porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma en otra. Y además la segunda, que la energía se pierde al ambiente en forma de calor. Entonces, como esto es algo que suelen confundir bastante, les pido que recuerden esto. La energía fluye y la materia se cicla. Y ustedes lo que van a ver en el práctico son ejercicios sobre todo relacionados y repasos relacionados con los ciclos biogeoquímicos que muestran cómo la materia es reciclada en un ecosistema. Bueno, para terminar la clase de ecología y el nivel de organización de ecosistemas en relación a la EDE, le quería mostrar unas diapositivas que me alcanzó Silvio, muy interesantes, de un trabajo de Kamal y colaboradores que publicaron en 2018. Y en este trabajo lo que hacen es hacer una evaluación de las posibilidades de ampliación de la distribución de Aedes aegyptus y Aedes albopictus, que son dos vectores de arbovirus. Entonces lo que ellos hacen son, a partir de los datos de distribución actuales, considerando condiciones climáticas actuales y el cambio climático, cuáles son qué indican los modelos respecto a la distribución futura de estos vectores. Y lo que indican es, la figura 1 son los datos de distribución con los que ellos han hecho el modelado. Y la figura 2 son las distribuciones potenciales de estos vectores considerando las condiciones de cambio climático. Y si ustedes comparan, yo voy a comparar perdón, solo lo que pasa en América del Sur. Fíjense, con respecto a Aedes aegypti, ustedes tienen bastante amplia la distribución, pero esta
la posibilidad con el cambio climático ampliarían mucho la distribución, ambos vectores. Lo interesante es que aparentemente Aedes aegypti tiene más posibilidades de ampliación de su distribución en los climas subtropicales y tropicales, mientras que Aedes albopictus, como ven, invadiría toda Europa y la América del Norte. Bueno, estos son modelos, pero que sirven para que las autoridades tomen decisiones informadas respecto a las medidas epidemiológicas para combatir a estos vectores. Todo lo demás está muy bien explicado en la guía. Cualquier duda que tengan, por supuesto, me consultan y nos vamos a encontrar de nuevo con la clase de biodiversidad vegetal la semana que viene. Muchas gracias y que tengan una hermosa semana.